Ok, qué bueno, estamos nuevamente después de esta alabanza y esta adoración al Rey soberano Dios, en nuestro amado y Señor Jesucristo, en el cual no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a hablar un tema importante, que es sumamente importante, que es para este tiempo, que tiene que ver con el miedo, con el temor. Entonces, la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia y queremos decirte que tú eres nuestro amado Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Y queremos decirte en este momento que tú eres nuestro único Salvador. Y te pedimos la asistencia del Espíritu Santo a cada uno de nosotros aquí, que sea guiado por el Espíritu y no sea palabra de hombres. En el nombre de Jesús, bienvenido Espíritu Santo a este lugar y a tu casa. Amén y amén. Ok, ese es el tema, que es sobre el temor, sobre el miedo, que es muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo en general, el miedo y el temor. Sí. Bueno, vemos que en este tiempo que estamos viviendo hay una impartición que están haciendo los medios de comunicación, que están trayendo temor pues a todas las personas. Y básicamente, si nosotros miramos el origen del temor en las Escrituras, vemos que se inició precisamente en el Edén. Desde el inicio se inició el temor. Se inició a causa de la desobediencia de Adán y Eva, que ellos en las Escrituras muestran que cuando ellos desobedecieron y el Señor llama a Adán y los llama a cuenta, Adán y Eva se escondieron y dice la palabra del Señor de que ellos tuvieron miedo. Entonces nosotros fuimos redimidos, o sea, del poder del pecado, y nosotros tenemos que ser libres de ese temor. Entonces básicamente algo que nosotros podemos hacer, y es algo que yo pues prácticamente tengo en mi vida personal, es cada día poder meditar en quién es nuestro Dios. O sea, es tener la convicción de que sabemos quién es Él, saber y tener la convicción y meditar todos los días en su grandeza, en su poderío, saber y tener la convicción de quién es Jesús, de lo que Él hizo, saber de que su obra redentora para nosotros es completa y es sumamente importante, porque nos redime del poder de la muerte y nos redime a nosotros pues de todo. Fue completa. Jesús pagó el precio y nosotros en Él tenemos todo. Entonces día a día tenemos que meditar en la grandeza de Dios, tenemos que meditar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos también que meditar día a día en lo que el Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra, nos dejó su palabra, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el nombre de Jesús, tenemos nosotros que tener fe en su palabra, tenemos que tener fe en el nombre de Jesús, en el sacrificio de Cristo, en su sangre redentora primeramente. Entonces, pero básicamente las Escrituras nos muestran a nosotros de que una de las causas del temor es la falta de fe y de confianza en el Señor y en su palabra. Cuando nosotros leemos las Escrituras, en Mateos 8:23 dice que entró el Señor en la barca y sus discípulos le siguieron. O sea, Jesús ordenó un viaje en el mar de Galilea y los discípulos, que eran pescadores experimentados, le siguieron. Y dice la palabra del Señor que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero que Jesús dormía tranquilamente. Y vimos a través de la palabra que vienen los discípulos y lo despiertan diciéndonos: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, sus discípulos estaban atemorizados y estaban llenos de pánico. Pero Él les dijo cuando despertó: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Entonces aquí vemos que la falta de confianza y fe en el Señor y en su palabra es lo que trae temor en nuestras vidas.
Y cuando estamos en tiempos difíciles, nosotros tenemos dos opciones, como los tiempos difíciles que estamos viviendo. O nos atemorizamos y nos llenamos de pánico, o decidimos tener confianza en el Señor y en su palabra, y tener la convicción de que Él nos va a traer la calma en medio de esta tempestad y a calmar esos vientos y a calmar ese mar. Entonces hay dos opciones: o nos llenamos de miedo o decidimos creer en el Señor y en su palabra. Así es que fíjate que cuando está viendo que en la tormenta, cuando estás pasando la tormenta, lógicamente hay algo que da temor. Hay una gran diferencia entre el miedo y el temor. O sea, el susto que se llevaron ellos en esa barca, en ese momento, es normal que se van a estar asustando. Pero lo que no es normal en la vida de una persona es que mantenga ese miedo, mantenga ese temor, mantenga esa inseguridad por lo que está oyendo, por lo que está viendo. Y fíjate que en Génesis capítulo 3, en el verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y hicieron delantal. Entonces, ¿qué pasa? Que los ojos, cuando tú estás mirando con tus ojos naturales, no necesitas la fe. Cuando tú caminas en la fe, no necesitas tus ojos naturales. Entonces, ellos estaban viendo el mar como se levantaba y estaban observando lo que podía pasar, porque tenían conocimiento de lo que le podía pasar ahí en esa tormenta. Pero Jesús le dijo: ¿qué pasó con su fe? Fíjate que no los condena. Le dijo: ¿qué pasó con su fe? Y dice que Jesús se paró y reprendió el viento y se hizo grande bonanza. Quiere decir que en medio de las circunstancias, cuando tú reprendes en el nombre de Jesús, viene grande bonanza. Detrás de todo ataque del enemigo viene tremenda bendición. Así que, pueblo de Dios, no tengas temor, porque el miedo es lo que paraliza a una persona, paraliza todo el sistema. Cuando usted tiene miedo, entonces deja de caminar en fe. Y aquí dice la palabra en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Eso es la convicción que tenemos que tener. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. O sea, no dice que siempre, es siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sostener. Y dice: con la diestra de mi justicia. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, cuando dice aquí en los salmos, en el Salmo 56, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quieras que vaya. Eso es impresionante. Cuando Él te está diciendo aquí: no temas, mira que dicen: no temas, mira que te mando que te esfuerces, que esfuérzate y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y por eso en este momento quiero que cada uno de nosotros podamos tener la confianza de que cuando entra la fe, el miedo sale. Cuando entra la fe, el temor sale. Cuando entra el temor y el miedo, se va la fe. Son incompatibles. Así que ahorita que venga el ministro Alejandro, que yo ahorita le voy a dar una pasada por acá al ministro Alejandro, que vamos a estar trabajando precisamente sobre esta área, porque el ministro Alejandro siempre ha estado trabajando con el tema de la fe, del miedo. Y esto es importante porque siempre mucha gente llega con temores por ruidos, por esto y por lo otro. Pero lo más importante de todo es que cuando tú conoces al Señor, o sea, te da confianza. Mira esto que dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice: en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es impresionante. O sea, quiere decir que cuando tú cargas la palabra de Dios en tu espíritu, mira la diferencia cuando una persona tiene miedo. Cuando una persona tiene miedo,
lo que está cargando es una cantidad de palabras negativas. No haga, es imposible, no pase, no toque, no haga. Pero cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, aquí dice, por nada estés afanoso, no te afanes por esto. Porque hay una cosa que la gente se afana en el miedo. ¿Para qué te vas a afanar en el miedo? Mantén la fe. Ahora, como yo le digo, tenga todos los protocolos. Es importante los protocolos, porque Jesús le mandó a lavar las manos a todo el mundo. O sea, no me lavar las manos, tenemos que lavarnos las manos. Pero entonces, en esa área, nosotros podemos entender que cuando nosotros nos lavamos las manos no es por miedo. Nos estamos lavando las manos porque necesitamos ser limpios. Si nosotros somos limpios, entonces nuestras manos deben estar limpias. Eso es muy importante para todos ustedes. Y ahora, mire lo que dice aquí, pastora. Dice en el Salmo 23:4, que es uno de mis favoritos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjate, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que en los lugares de muerte, Él promete estar más con nosotros. Fíjate que donde Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba en la barca y la gente estaba en esa tormenta, estaban preocupados ahí, pero porque se iba a hundir, pero Jesús estaba en la barca. Mientras que Jesús esté en la barca de tu vida, mientras que Jesús esté en la barca de tu corazón, las cosas van a tener total seguridad. Entonces, aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo siempre digo que la sombra de un perro, de un león, no te puede morder. La sombra de una espada no te puede matar. Aquí no habla de una espada, ni está hablando de un león. Dice, aunque andes en valle de sombra de muerte. O sea, es una sombra. Entonces dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, dice, no temerás. Porque aquí dice que no vamos a temer porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Esa palabra vara y cayado, esa es la palabra, significa palabra. Esa es autoridad, ese es dominio. Cuando tú tienes dominio de la naturaleza, dominio en la palabra de Dios, que es espíritu, entonces vas a tener total control de la situación. Eso es sumamente importante para que todo aquel que está escuchando lo que estamos en este momento, porque sé que necesitan una palabra de fe para avanzar, para progresar, para todas las cosas, para el matrimonio y para los hijos. Todos tenemos dificultades. El día que una persona no tenga dificultades, ese significa que esa persona ya no está en este planeta. Así que queremos que la pastora nos continúe este versículo que tenía ahí. Bueno, la causa principal también, aparte de falta de confianza y fe en Dios, también es cuando nosotros contemplamos demasiado las circunstancias y las condiciones. O sea, cuando ponemos nuestra mirada en qué tan terribles son las noticias o en qué tan tremenda es esta pandemia, en vez de poner nuestra mirada en cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. A través de las palabras vemos en Mateo 14, desde el versículo 22, que Jesús hace entrar a los discípulos en la barca para que ellos entraran y fueran al otro lado, a la ribera, mientras Él se quedó ahí despidiendo a la multitud. Y dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por olas porque el viento era contrario. Y dice que cuando era la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y dice la palabra del Señor que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, estaban atemorizados. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos a través de la palabra que todo iba bien mientras Pedro tenía su mirada puesta en Jesús. Pero dice más adelante en las Escrituras, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, o sea, cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y cuando comenzó a mirar el viento y comenzó a mirar el mar, cuando miró la circunstancia, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros tenemos aquí, o sea, una clara muestra que nos dan las Escrituras.
O sea, en medio del mar, en medio del viento, en medio de las olas que se puedan levantar, en medio de la tormenta, aún en medio de este tiempo de crisis, de crisis económica, de crisis nacional o de crisis mundial, nosotros tenemos que quitar nuestra mirada de qué tan terribles son las noticias o de qué tan numerosos han sido los contagios o de cuántos ha sido aumentando las cifras de aquellos que lamentablemente han fallecido. O sea, nuestra mirada tiene que estar en cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. O sea, nosotros tenemos que tener la mirada fija en Jesús. O sea, no mirar qué tan grande ni qué tan es la circunstancia, ni qué tan mala es, ni qué tan temible son las noticias de lo que nos están diciendo los medios de comunicación, sino que nosotros tenemos que mirar es cuán grande, cuán poderoso es nuestro Dios. Nuestra mirada debe estar en Jesús para nosotros poder en medio de este tiempo caminar sobre las aguas y no hundirnos, porque si nos atemorizamos es cuando nos hundimos, pero si lo miramos a Él, caminamos en medio del mar y en medio de las aguas. Fíjate que la palabra, es importante, esta palabra dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea, esa es la promesa que Él está diciendo. Dice que recobramos ánimo, esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis ni tengan miedo de ellos. Entonces, eso que está ahí alrededor no debe tenerle miedo. Así que el ministro Alejandro está con nosotros, así que estamos hablando sobre el miedo, sobre el temor, precisamente hoy, porque está toda la comunidad hoy domingo, allá están pendientes de este mensaje de la palabra de Dios, porque ellos necesitan la fe, la convicción, la certeza de lo que desespera, esa palabra poderosa que sale de nuestra boca bajo la unción del Espíritu Santo. Sí, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos y espero que sean bendecidos en esta mañana. Y ahí me llama la atención a algo como médico y también como ministro. Yo no puedo separar las dos cosas. Y es que hay algunas personas que me llaman, que tienen fiebre, que tienen dolores, que tienen dificultad para respirar. Pero ellos se les comienza a dar medicamentos, se les comienzan a dar palabras y ellos comienzan a ser fortalecidos en su fe. Pero cuando les llega el examen, ¡ay, me salió positivo! Pero eso no cambia nada. Si el 80% de las personas van a tener unos síntomas leves, ¿por qué vas a pensar que eres del 2% que vas a tener los síntomas más severos y que te vas a poder morir? ¿Por qué no pensamos en el 80 o el 90% de las personas? Entonces, cuando llega el examen, es cuando se llenan de mayor temor y se exacerban los síntomas. Yo estaba explicando que hay una parte de la medicina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que el miedo afecta el sistema inmunológico. Así es. El reposo nos fortalece el sistema inmunológico. Y nosotros en este momento tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte. Y hay algo muy hermoso que nos compartía la pastora sobre este pasaje. Es que cuando comienza el pasaje, la palabra dice que Jesús no se fue con los discípulos. Él se fue al monte a interceder, a orar por los discípulos. Porque Él ya sabía que en su mente iban a tener dudas, iban a fallar, iban a tener miedo. Hermano, el Señor ya ha estado intercediendo por ti, por mí, por este momento desde hace rato. Y sabía que tú y yo íbamos a tener momentos de duda, pero Él ya intercedió por nosotros para que en este momento no fallemos. No, es que al Señor no le interesa la duda. Cualquiera tiene duda. Lo importante es que si tú tienes duda y sigues caminando hacia Él,
con dudas. Eso le pasó a Pedro, mira sobre las aguas, e iba, pero con dudas, pero iba. Pero están los que ni siquiera tienen dudas, es que no creen. Entonces, cuando la persona no cree, ni siquiera la duda es un poquito de fe, porque estás avanzando con dudas, con miedo, con inseguridades. Pero el otro que está allá, que no sale, es alguien que se queda encerrado. Entonces eso es lo que paraliza. Entonces se contamina, y la persona se contamina con el miedo a morirse cuando resulta que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Pastor, que se han muerto personas, sí, se han muerto personas, pero el problema, lo más grave es que una persona muera sin Cristo. Eso da un dolor y todo el mundo, eso pasa. Yo sé lo que es pasar por un duelo de esto, pero es importante saber que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él nos ha dado a nosotros esa esperanza de vida, porque el que está en Cristo Jesús no muere. Absolutamente, dice Él. Es más, nosotros, cada una persona que entrega su vida a Jesús ya tiene parte de la vida eterna, ya tiene la vida eterna, ya es una persona que tiene la vida eterna. Entonces, lo que está hablando el ministro Alejandro, que muchas personas tienen miedo. Eso es normal que haya miedo. Es normal que tenga temor por lo que está sucediendo, pero cuando ya se le empieza a ministrar la palabra, empieza a cambiar. Pedro tuvo miedo en el agua y Jesús le dijo, no temas, estoy yo, mira, y empieza a levantarlo. Entonces, porque es parte de eso. Ahora, Jesús siempre estaba enchufado, eso es lo tremendo. Jesús siempre estaba conectado, pero cuando nosotros estamos conectados nos da miedo. Usted le puede preguntar a un borracho que está con toda esa borrachera, no le da miedo nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene por dentro, el alcohol, lo hace valiente. Entonces, cuando uno está borracho del Espíritu Santo, eso lo hace valiente. Lo hace en una persona casi que insensible al miedo y al temor. Por eso uno tiene que vivir conectado al Espíritu Santo continuamente. Entonces, por eso, mire esta palabra que dice en Mateo 10, dice, no se venden dos pajarillos con un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso es tremendo. O sea, no debemos tener ningún tipo de temor. Y en este momento, hoy domingo, que tú estás en tu casa, debes concentrarte en esta palabra que te produce vida. Es más, esta palabra que Dios te está dando a ti es porque tú debes estar anotándola, porque tú la vas a necesitar. Y todos necesitamos la palabra, y necesitamos precisamente, para eso Dios nos da el alimento de esa palabra, para que nosotros podamos tener en nuestra vida personal, podamos tener esa esperanza de vida, porque la palabra de Dios es viva, es vida, es espíritu. Así que, pueblo de Dios, quiero bendecirles grandemente. Ministro Alejandro, continuemos con esta parte que usted estaba leyendo, que me llamó la atención ahorita que estamos fuera de cámara. Sí, es que a mí me llama la atención algo, porque este momento la iglesia lo ha pasado a través de la historia. Y en el año 300, la iglesia primitiva también pasó una gran pandemia. Y en Roma, en un solo día, murieron 5.000 personas. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos primitivos? Aquellos que llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a atender los enfermos, porque los demás estaban asustados y estaban en cuarentena. Y para ellos era un honor morir sirviéndole a Cristo. Entonces, si nosotros decimos que estamos dispuestos a seguir a Jesús, y la palabra dice que si quieres ser mi discípulo, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Él. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a sacrificar por seguir a Jesús? Y entonces, en esa iglesia primitiva, muchos cristianos murieron, pero murieron sirviéndole a Cristo. Así que murieron pastores, que murieron líderes, pero murieron sirviéndole al Señor. Y hoy tienen una vida gloriosa y están llenos de galardones. Y nosotros, a eso nos debe enorgullecer. Inclusive la mayoría de los apóstoles al principio murieron decapitados. Pero ¿qué queremos nosotros? Un evangelio light, un evangelio de poco compromiso, así como algunas iglesias en Apocalipsis que fueron iglesias tibias. No, nosotros vamos con todo. Y un testimonio corto.
el domingo anterior nos paró la policía porque estábamos en el servicio, estábamos simplemente un pequeño grupo de personas que estaban grabando para llevar una palabra. Y el policía me dice, pero usted es médico, usted tiene esto, y usted tiene su carro, ¿usted para qué se expone? Usted no tiene necesidad. Y no vas a poder entender eso, porque yo estoy dispuesto a entregarlo todo, mi reputación completa, con el propósito de servir al Señor. Así es que esto es fundamental, es que debemos tener la fe suficiente para eso. Yo quería decir algo, también el temor viene por la falta del espíritu y del amor de Dios. Las Escrituras dicen, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, que los temores se disipan por el amor de Dios. Darse uno por otros, o sea, es amor. Las Escrituras dicen que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. O sea, que amar es darse. Entonces, una muestra de amor es eso, nosotros nos damos por los demás. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros no tenemos temor, porque lo hacemos por amor. Jesús por amor se entregó por nosotros, y Dios quiere que nosotros también reflejemos la imagen de Jesús. Y amar es entregarse, amar es darse, precisamente lo que hicieron los cristianos en la iglesia primitiva. O sea, ellos por amor, ellos iban y atendían a la gente. Era una pandemia, me imagino que no, gracias al Señor, nosotros en este tiempo tenemos unos tratamientos acertados, adecuados, por los cuales muchas personas están siendo recuperadas y sanas. Lamentamos a aquellos pues que no se pudieron recuperar, pero el Señor ha obrado a través de la ciencia. Me imagino que eran otros tiempos donde la ciencia no tenía los adelantos que tenemos hoy en día, pero estos hombres y estas mujeres de Dios mostraron su amor a la humanidad como Jesús lo hizo, y fueron y atendieron, y algunos pues murieron en esa pandemia en la iglesia primitiva. Eso no nos ha de ocurrir a nosotros. Nosotros tenemos el amor de Dios para tratar de ayudar a todo el que esté en nuestro alcance, para que pueda recuperarse, pueda ser sano a través de un tratamiento médico adecuado. Oramos, pero también accionamos. Eso hace parte del amor de Dios, y es el amor de Dios el que echa fuera ese temor. Entonces no tenemos temor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Sí, es importante que el tema del temor, estamos mirando, por lo menos el hijo del pastor Moncho Bastida, cantando el vallenato, hace 2 semanas más o menos, yo dentro del chat de los pastores me dijeron, él no estaba en el chat de los pastores, pero me dijeron, dentro del chat de los pastores me dijeron que el hijo del pastor Moncho estaba enfermo, que tenía el COVID. Y entonces yo inmediatamente le digo, no, espérate un momentico, vamos en el nombre de Jesús, esta es oración y acción. Entonces yo llamé al ministro Alejandro y le dije, conéctate con él. El ministro Alejandro habló con él, le dieron el tratamiento a él y a la hija y a la nieta, y los 3 salieron positivos, pero vemos que si él no le hubieran dado las 2 pastillas, ¿cuánto es el tratamiento que se tomó? Sí, me llama la atención eso, porque cuando a mí me llaman, la familia está más asustada por la bebé, que tiene una bebé COVID positivo, pero tiene 2 meses. Y el susto era más grande por la niña. Y no se asusten por la niña. El 99.9% de los niños no le pasa nada. Hay un pequeño grupo, pero eso es muy raro, que tenga una presentación de la enfermedad rara. Preocúpense por ustedes. A ella simplemente con un medicamento muy sencillo, inclusive casero, va a salir adelante. Ellos estaban preocupados por ello. La esposa estaba, el hijo del pastor Moncho y la yerna, ¿sí? La yerna nuera
Y la nuera comenzaban a tener síntomas y comenzaron el tratamiento, pero el hijo ya llevaba un tiempo largo con medicamentos, alcanzó a tomar de los 5 días que le ordenamos 2 días. Él tuvo que ir a la clínica porque comenzó a tener dificultad respiratoria, pero gracias a un tratamiento oportuno y con la fe que fue activada, entonces comenzó a recuperarse. Y ahorita mismo, para la gloria de Dios, está en su casa y está perfectamente bien. Pero a mí me llama la atención algo, como médico, como me sorprende mucho, y como creyente me da mucha alegría, es que cuando le mandamos un tratamiento a alguien, antes de recibir el medicamento, mucho antes, nos pasó con el papá de la hermana Sara Botero, antes de recibir el tratamiento ya comienzan a mejorar. Y ese es el caso, por ejemplo, del papá de la hermana Sara Botero, que tenía saturación de oxígeno disminuido, tenía una presión arterial sobre el suelo, tenía el azúcar súper aumentado, dificultad para respirar. Y cuando le ordenamos los medicamentos y se comenzó a orar por ellos, como la ambulancia se demoró, cuando llegó la ambulancia ya estaba mejor. Tremendo. Es increíble. Entonces es fe, la fe y llega acción. primero, acción, Así fe y es. acción. Y eso es importante porque se oró inmediatamente, porque yo recuerdo que me llamaron, no, que es ambulancia, no dejen que se lo lleven, por favor, y oramos y le pusieron los medicamentos inmediatamente. Esos medicamentos le ayudó muchísimo y se quedó en casa y salió adelante. Y no es nada, los 25 de Galapa. Sí, tremendo. Hay 25 personas que nos llamaron que estaban enfermos con COVID positivo en Galapa. Llamaba la atención porque las estadísticas del departamento daban inclusive menos de los que estaban ahí infectados en Galapa. Y existían, de las 25 personas que estaban en rehabilitación de drogas, una vida anterior, que ya, me imagino, con este testimonio su fe ha sido fortalecido. De 25, 18 eran positivos. Yo decía, los otros 7, como conviven juntos, también están positivos. Y llevaban como 1 semana y 2 semanas con fiebre, desgano, no comían, no podían trabajar. Se le mandaron 5 días de tratamiento y se comenzó a orar. Al día siguiente ya estaban bien. Entonces, ¿cómo se pregunta uno? ¿Pero cómo así que este medicamento comienza a actuar en menos de 12 horas? Pues lógicamente está claro que el medicamento muchas veces activa la fe. Claro. Activa la fe. Y muchas veces el médico es una herramienta, y un médico creyente mucho más, una herramienta para activar la fe. Desafortunadamente, en el gremio médico también hay unos que matan la fe. Sí. Sí, por miedo. Pero fíjate, esto es tremendo. Yo le dije al pastor allá, le dije, mira, hermano, por favor, mañana a primera hora le da esos medicamentos, se los toma, yo lo mandé en el nombre de Jesús y lo ungimos con el agua de la mañana, porque yo de la farmacia no tienen que llegar, lo ungimos en el nombre de Jesús, porque enviamos la palabra. Y ese hombre ya se tomaron. Al día siguiente estaban bien. Es más, uno de los que estaba ahí a las 2 horas ya no tenía fiebre. 2 horas ya no tenía fiebre. Empezaron a mejorarse y a sanarse, pero es la fe y la acción en ese momento. Y les mandamos 100 kilos de pollo para que se alimentaran bien. Y están, mira, fortalecidos. Ayer hablé con el pastor. Ayer con el pastor nuevamente me dijo, oiga, pastor, no hay otros 100 kilitos por ahí, me estaban pidiendo más pollo. Entonces, bueno, para allá vamos en el nombre de Jesús, pero gente que se está levantando, una bendición. De 20 que decía la estadística, habían 20 en Galapa, solamente en el centro de rehabilitación habían 25 y 18 estaban con COVID. Entonces, bueno, gloria a Dios, el Señor los sanó. Hay otras cantidades de personas que han sido sanadas por el tratamiento y la fe en el nombre de Jesús y se han ido saliendo adelante. Desafortunadamente algunos no han tenido esa bendición porque no han llegado a tomarse los alimentos en el momento adecuado, porque cuando ya hemos llegado ya está muy tarde. Una vez que pasas a la clínica ya aparecen otras bacterias y otras cosas. Pero bueno, queremos orar por todos los que están ahí, los hermanos, y esa es la palabra, ninguno será tocado por ese demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Algunos tendrán unos síntomas, pero esos síntomas no es ese espíritu. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos delante de tu presencia
Y queremos acercar ahora, poner las manos sobre los, si estás en el televisor, por favor te pido que tú te acerques a tu televisor y pongas tus manos en la pantalla. Y acércame la pantalla, acércame por favor para orar por todos. Pongan la mano ahí sobre la pantalla del televisor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ahora declaramos sanidad, fuego del Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que ponemos las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora mismo enviamos salud divina, sanidad divina, y todo lo que está alrededor, en las casas, esta palabra de fe será de sanidad para todos los que están ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Ministro Alejandro, quiero que ores también por cada uno de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento declaramos y le hablamos al sistema inmunológico. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que es activado en el nombre poderoso de Jesús. Le hablamos a los anticuerpos, Padre, le hablamos a los linfocitos. En el nombre de Jesús sean activados ahora. Y en el nombre de Jesús le ordenamos a ese sistema inmunológico que eche fuera todo virus, toda bacteria en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos y ungimos cada órgano, los pulmones, el corazón, los riñones, Señor. Todos sus cuerpos están ungidos, Padre, y cubiertos con tu sangre preciosa ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que todo lo que está desordenado se ordena ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos y le decimos al enemigo: no tocarás a ninguno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, y te vas fuera de sus cuerpos, en el nombre, fuera de sus células, fuera de su hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.